de los Salmos, capítulo 33, versículo 12. El libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 12. Sí. El título del mensaje, hermano, es la importancia de la palabra de Dios en la sociedad. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a leer solamente la parte A del versículo. Amén. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Lo leemos nuevamente. Dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Le pido que me ayude ahí usted orando en su lugar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios mío. Te hemos cantado, te hemos alabado, Dios mío, hemos exaltado tu nombre, Señor. Pero este es el momento, Dios mío, en que abrimos tu palabra, Señor amado. Es ella la que trae vida a nuestras vidas, Señor amado. Necesitamos escuchar tu voz, Señor amado. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Dios mío, para poder recepcionar de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu escritura, Señor amado. Necesitamos que esta hagan vida en nosotros, Dios mío, para que podamos dar fruto al 30, Dios mío, al 60, al 100, Dios mío. Lo que tú tengas para nosotros, Dios mío. Hemos venido en busca de nuestra bendición, Señor, y no te soltamos en este día, Señor amado. Si tú no nos bendices, Padre eterno, es por eso que reprendemos toda obra del enemigo, Dios mío, que quiera interponerse entre tu gloria y nosotros, Señor. La reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. En este lugar no tienes arte ni parte, Señor amado. Aquí solamente hay lugar para ti, Señor amado, para la exaltación de tu nombre, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Señor. Me encomiendo en tu espíritu, Señor amado. Pon un refrigerio, un aceite fresco sobre mi cabeza, Señor amado. Los ponemos en tus manos y creemos, Señor amado, que tú hablarás nuevamente a tu iglesia, Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Con glorias para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tome su asiento, mi hermano. La importancia de la palabra de Dios en la sociedad, hermano. Siempre ha sido el caso, hermano, de que la palabra del Señor hace una diferencia en las culturas donde se adapta. En el primer siglo de Tesalónica, hermano, una gran multitud arrastró a unos cristianos por todas las calles, hermano, gritando a toda voz diciendo: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta acá. Ellos, sin darse cuenta, hermano, elogiaron la efectividad de la obra de Dios por medio de Pablo y Silas. Siendo que esta gente lo único que buscaba, hermano, era quejarse de estos cristianos que trastornaban el mundo entero, hermano, por la palabra del Señor. Nosotros podríamos decir, hermano, que el maestro no solamente vino a ser nuestro maestro, sino que él vino a trastornar el mundo entero. Él vino a trastornar, hermano, el pensamiento, las estructuras de este mundo, hermano, con la palabra del Señor. Lo correcto, hermano, es que la Biblia, hermano, debería tener una mayor influencia en la sociedad. Así como tiene influencia dentro de las personas que están en la sociedad. El maestro dejó un claro ejemplo de esto, de esta manera de pensar radical, cuando nos habla de un hombre rico, que había acumulado muchas riquezas, y él lo único que pensaba era en construir grandes graneros para así almacenar toda su riqueza. Nosotros podríamos pensar en este hombre como en un líder cívico, reconocerle por la importancia que este hombre tenía al tener mucha riqueza. Pero Jesús, hermano, voltea todo de cabeza al llamar a este hombre como necio, porque no había hecho nada para que su vida tuviera trascendencia para el reino de Dios. Todo lo que había hecho era para su beneficio y no para el beneficio de los demás, por medio de la palabra del Señor. La palabra, cuando llega a la sociedad, hermano, es esta la que trastorna al mundo entero. Cuando se ocupa la palabra trastornar, hermano, en el griego, este verbo se traduce como quitar a alguien de un lugar donde se encuentra quieto.
Este lugar, hermano, es del poder del maligno. Es del sistema mundial que se opone a Cristo. Cuando una persona sale de ahí, es sacada de muerte a vida. Déjeme decirle, hermano, que no es el imperio de la verdad el que es trastornado por la predicación del evangelio, no. Sino que es el imperio de las tinieblas, hermano, el que es trastornado por la predicación de la palabra del Señor. Es la palabra, hermano, la que está trabajando por medio de Pablo y Silas, hermano, para que este mundo se voltee nuevamente al lado correcto, hermano, nuevamente. Para que pueda volverse a su redil. El mundo, hermano, ha sido creado por Dios. Ha sido creado por el Señor y todos los que en él habitan. Dios en el principio diseñó este mundo y a las personas para que funcionaran de cierta manera. Pero cuando esta sociedad, hermano, no se mueve de acuerdo a los principios, a las enseñanzas, a las ordenanzas que el Señor nos dejó por medio de su palabra, la verdad que la vida no funciona muy bien. La vida no funciona tan bien, hermano, porque Dios es el único con la perspectiva, hermano, que trabaja para nuestro beneficio. Pero los hombres, hermanos, se alejan de la voluntad del Señor. Cuando la sociedad no sigue la Biblia, hermano, como lo decía anteriormente, esto no funciona bien. Lo más lindo, hermano, es que el Señor comparte esta sabiduría con nosotros por medio de su palabra. Él en su palabra nos dice en Hebreos 4:12 que su palabra es viva y es eficaz. Es decir, hermano, que esta palabra es tan aplicable y pertinente hoy en día como cuando lo fue por primera vez escrita. Hasta el día de hoy esta palabra sigue dando vida al hombre. Porque esta palabra, hermano, no está muerta. No es simplemente tinta sobre un papel. No. Esta palabra está viva, hermano. Y donde quiera que vaya, produce vida. Da vida al hombre. Es por eso que la palabra de Dios, hermano, dice en el libro de 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y sea preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, se compone de 66 libros, que fue escrita por unos 40 hombres a lo largo de 1600 años. Pero si fue escrita por hombres, ¿por qué se dice que es inspirada por Dios? Simplemente, hermano, esto lo podríamos explicar de una forma sencilla. Porque Dios es la fuente de información, hermano, que contienen todos estos escritos. Es por eso, hermano, que la misma Biblia dice en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, podemos decir que los hombres, el mensaje, hermano, es inspirado por Dios, hermano, por medio de su palabra. Esto lo podemos comparar, hermano, a un hombre de negocios que le dicta una carta a su secretario. El autor de esta carta no es quien la escribe, sino quien la dicta. No sé si usted me entiende. El autor de la carta es quien la dicta. Es el Espíritu Santo, hermano. La palabra de Dios fue escrita en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Fue escrita en diferentes estados de ánimo. Escrita en 3 lenguas, en 3 idiomas distintos. La Biblia es única en su circulación. Es el libro más publicado y popular jamás escrito. La Biblia es única en su traducción. Es el primer libro traducido. Es el libro más traducido en más idiomas, hermano, que cualquier otro libro. La Biblia, hermano, es única en su supervivencia. Ha sobrevivido los estragos del tiempo. Ha sobrevivido la persecución, la crítica. La Biblia, hermano, ha sido gran influyente en la cultura, en la literatura, hermano, que cualquier otro libro que exista. Porque este, hermano, no es cualquier libro,
sino que este libro trae vida en sí mismo. Pues la misma palabra del Señor dice que es viva, es eficaz para cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Si mi hermano Guillermo me puede ayudar con el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, hermano, para que veamos que la palabra de Dios cumple el propósito por el cual es enviada. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra, hermano, cuando es constantemente oída y meditada, es esta la que da su fruto a su tiempo. Y así lo extendía el salmista cuando lo expresa en el Salmo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová medita de día, de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, y dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano. Es una palabra viva, hermano, que se está plantada como un árbol junto a corrientes de agua, hermano. Da su fruto a su tiempo, no al tiempo de nosotros, hermano, porque a veces no entendemos que cuando hablamos de Dios, hermano, nosotros esperamos resultados al momento, espontáneos. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, hermano, Él da su fruto, pero no al tiempo nuestro, hermano, sino al tiempo de Dios. Solamente a su tiempo. Sin embargo, nuestro presente, hermano, hoy nos indica que este mundo necesita desesperadamente de la Biblia y de su enseñanza. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Es que los países rechazan la palabra de Dios. La gente, hermano, rechaza la palabra del Señor. Por eso que hoy en día solo lo que vemos en la sociedad es violencia, asaltos, divorcios al por mayor, delincuencia, hermano, distorsión, hermano, a la identidad del hombre. Hay un libertinaje sexual, hermano, que nos hace pensar que este mundo va camino a una nueva Sodoma y Gomorra. Algunos sectores de nuestra sociedad están respondiendo a falsas doctrinas. Por todos lados, hermano, dentro del campo político, la ideología del humanismo, hermano, o humanista, que te trata de mostrar, hermano, a Dios por debajo de los hombres. Algo que va totalmente en contra de la palabra del Señor. Algunos incluso se muestran con sus creencias muy similares a las de nosotros. Se hacen llamar sana doctrina. Pero la verdad, hermano, que son movimientos neopentecostales, que solamente creen y tienen su esperanza en la prosperidad económica, en la prosperidad monetaria. Tienen errores de doctrinas, hermanos, en los cuales nosotros no podemos caer. Como los salvos siempre salvo. Los solo Jesús, hermano, errores de doctrina en los cuales nosotros no podemos caer porque carecen de base bíblica. Estos movimientos, hermanos, están dañando a la sociedad, hermanos, están influyendo de mala manera en la gente y están arruinando a esta sociedad. Pero el versículo que hemos leído en el libro de los Salmos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada, hermano, la nación cuyo Dios es Jehová. A lo largo de la historia, hermano, han existido hombres que sí se han ligado, se han acercado a la palabra del Señor y han sido bendecidos. Sus naciones han sido bendecidas. Quizás no han sido practicantes de nuestra misma fe, hermano, pero muestran cierto temor a la palabra del Señor. Y esto como consecuencia, hermano, le ha dado sabiduría para poder gobernar un país. Porque nosotros mismos sabemos, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso da su fruto. Las leyes bíblicas, hermano, al contrario de las leyes hechas por los hombres, fueron creadas, hermano, para el beneficio de la humanidad por este Dios amoroso. Que este Dios desea mostrarnos su forma de amar. El fundamento de las leyes de Dios, hermano, es el amor.
Es el amor de nuestro Dios, hermano. Es la esencia misma de su carácter. Así lo expresaba el apóstol Juan en una de sus cartas. Dios es amor. Dios es amor, hermano. Un claro ejemplo que evidencia la realidad del versículo que hemos leído, hermano, fue en Estados Unidos, cuando tuvo por presidente a Abraham Lincoln. Cuando en Estados Unidos se nombra a uno de los presidentes más importantes de su nación, hermano, el nombre de Abraham Lincoln generalmente está al principio de la lista. Es un merecido reconocimiento. Lincoln dirigió a la nación, hermano, en un terrible momento, en una guerra civil. Es a la única persona que se le puede atribuir, hermano, la eliminación de la esclavitud de los Estados Unidos. ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Cómo ocurrió esto? Por leer la palabra del Señor. Por leer la Biblia. Abraham Lincoln declaró: la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. También dijo: estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia y del contenido total de este libro. Razona lo que puedas y el resto acéptalo por fe y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Lo que provoca la palabra de Dios, hermano, cuando hay un hombre que reconoce que la Biblia sí tiene importancia para poder dirigir a una nación. Esto lo pasa muy cercano, hermano, en 1820. Ayer lo hablaba también el pastor. Bernardo Higgins invita a Diego Thompson, hermano, para que fundara escuelas públicas en Chile. Thompson acepta esta invitación. Y el gobierno chileno crea diversas instalaciones, hermano, para que él pueda practicar o predicar acerca de su estudio. Pero él no ocupó cualquier libro para enseñar en la escuela. Él ocupó el Nuevo Testamento. Y él empezó a predicar del Nuevo Testamento en las escuelas. Fundó 2 escuelas en Santiago y una en Valparaíso. En 1822, antes que Thompson se fuera de Chile, Bernardo Higgins le otorgó la ciudadanía chilena por los aportes que había hecho a nuestra nación. La importancia de la palabra del Señor, hermano, en su máxima expresión. En el arte, hermano, la palabra del Señor ha sido fuente de inspiración para muchos músicos, para muchos hermanos escultores y pintores. Hoy también se ha vuelto el centro de atención de reproducciones del cine o de la misma televisión. La palabra del Señor, la Biblia, hermano, ha forjado democracias. Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo lo que se le opone. Esa es la palabra del Señor. George Washington expresó: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Es imposible, hermano, que una nación sea totalmente bendecida dejando de lado la palabra del Señor. Hombres, hermano, que se basaron en la Biblia, que tuvieron la palabra del Señor en su meditación, hermano, fueron bendecidos. Tuvieron temor de la palabra del Señor. La Biblia ejerció una autoridad única sobre escritores creativos al presentarle, hermano, un concepto del mundo y de la vida que afirmaba ser la verdad. Miguel de Cervantes, hermano, considerado la máxima figura de la literatura española, expresaba y creía todo como verdad lo que la Biblia decía. Gabriela Mistral, hermano, ganadora del Premio Nobel de Literatura en nuestro país, hermano, afirmó: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Mire cómo la gente, hermano, se expresa de la palabra de Dios. Porque entendía, hermano, que este era el libro, hermano, que traía vida a los hombres. La gente no puede caminar sin leer la palabra del Señor.
Siendo que Dios nos está mostrando su enseñanza a cómo nosotros debemos conducirnos por medio de la palabra del Señor. La Biblia es ampliamente citada por diferentes artistas, pero no los ponemos nombrar a todos, hermanos, en honor al tiempo. Pero sí podemos nombrar la importancia y la influencia que ha tenido la palabra del Señor a través de los tiempos. Así como se ha mostrado, hermano, esta siempre ha traído vida, hermano. Ha sido inspiración y consuelo para muchas personas, para muchos estados. Esta palabra ha sido una consolación, un refrigerio para sus vidas. Y su verdad, hermano, ha llevado a la libertad de conciencia y a la justicia social. La palabra del Señor ha sido fundamental en diversos países. También es evidente, hermano, que cuando los países prohíben la palabra del Señor o niegan su eficacia, ha traído grandes consecuencias. Se han transformado en países deteriorados, corrompidos en lo moral, hermano, y en la política. Generalmente, hermano, cuando un hombre no tiene temor de Dios, hermano, está propenso a caer en cualquier conducta inmoral que desagrada a Dios. Como las cosas, hermano, cuando la sociedad se maneja o se mueve de acuerdo a su propia opinión, a su propia concupiscencia, hermano, se aleja de la voluntad de Dios, se aleja, hermano, de los principios, de los valores cristianos que nosotros tenemos. Estos mismos llevan a la sociedad, hermano, que se vuelva una sociedad deshonesta, sin integridad, sin, hermano, honestidad en su vida. Es cierto que los países, hermano, que todos los países hay una cierta degradación, hermano, en los valores, porque estamos llenos de países, hermano, totalmente corrompidos. Pero esos gobiernos, hermano, que se han rebelado en contra de Dios, que se han rebelado en contra de la palabra del Señor, podemos ver, hermano, el desastre que ha llegado a sus naciones. Como por ejemplo, hermano, podemos hablar de Haití. En contraste, hermano, con su nación vecina, República Dominicana, hermano, la cultura de Haití y sus prácticas prohibidas por las Escrituras, hermano, han sembrado en su nación, hermano, hambre, desolación, hermano, en su país. La historia de Haití, hermano, está escrita con sangre, con prácticas paganas, hermanos, vinculadas al vudú. A lo contrario, hermano, de República Dominicana, que es su nación vecina, cuyo suelo, hermano, hay un alto porcentaje de cristianos que creen y están en la voluntad del Señor y alaban a este Dios del cielo, y son una nación fértil, una nación que da fruto, hermano. Y estos países, a pesar de que son vecinos, hermanos, las catástrofes naturales, hermanos, han golpeado a la nación de Haití. Pero si usted se da cuenta en el mapa, hermano, Haití con República Dominicana son parte de una misma isla. Pero los desastres naturales no han golpeado tanto a la República Dominicana como lo han golpeado a Haití por sus prácticas prohibidas por las Escrituras, hermano, porque se han alejado de la palabra del Señor. Asimismo, un buen ejemplo, hermano, es Estados Unidos. Este país, hermano, por un largo tiempo tuvo como base bíblica, hermano, la palabra del Señor. Gran parte de su población, hermano, eran cristianos. En su cultura, hermano, fue tan influenciada por la palabra del Señor, hermano, que como consecuencia ha sido un país tan bendecido, hermano. Es reconocido, hermano, Estados Unidos como una potencia mundial. Sin embargo, recientemente, hermano, esta ciudad se ha alejado de la palabra del Señor. Se ha ido alejando de los estatutos del Señor. Pero aún así sigue siendo la nación con mayor cantidad de misioneros enviados al mundo a predicar la palabra del Señor. Es el país con mayor apoyo humanitario mundial. Como hemos podido ver, hermanos, las cosas que esto nadie lo puede negar.
Nadie puede negar, hermano, que la Biblia, que la palabra del Señor ha tenido una gran influencia dentro de este mundo. A través del tiempo, hermano, la palabra del Señor ha influido de buena manera en cada país que ha sido plantada. La palabra del Señor por sí misma genera vida, da vida a los hombres. Pero hay hombres, hermano, que se enceguecen, que cierran sus ojos a la palabra de Dios y se dejan llevar, hermano, por sus propios pensamientos. Y sus países han fracasado. Su liderazgo ha fracasado. Ningún otro libro, hermano, ha tenido tanta influencia para bien en el mundo como lo ha tenido la Biblia. Hay otras religiones, hermano, que sí tienen sus libros, como el Corán, las escrituras del budismo, hermano, que así han influenciado, pero en otra índole, de parte negativa a la sociedad. Han producido un bajo concepto de Dios y en ciertos casos, hermano, han bajado la moralidad en la sociedad. Al contrario de la palabra del Señor. La palabra del Señor ha sido inspiración, hermano, para una alta moralidad en la sociedad. Ha sido inspiración, hermano, para crear fundaciones, una fundación de instituciones, hermano, de misericordia. Como los hospitales, hermano, como las casas de acogida, los orfanatorios, hermano. La palabra del Señor ha influido en grandes líderes, hermanos, de países que han tomado la palabra del Señor para incluirle en sus leyes. Y ha influido de buena manera en sus naciones. Algunas otras religiones, hermanos, enseñan la ética, pero no proporcionan, hermano, el poder para poder cumplir sus normas. La Biblia, hermano, es la única, hermano, con el poder de transformar a un hombre. Es la única, hermano, que tiene el poder de cambiar, hermano, a un drogadicto, a un alcohólico. Es la palabra del Señor, hermano, la que genera cambio en la gente. Es la única que tiene el poder, la autoridad, hermano, de poder transformar la vida de un pecador. Y nosotros somos fruto de eso, hermano. Al escuchar un mensaje, hermano, Dios permitió a nuestras vidas que nuestros oídos estén alertas a la palabra, hermano. Nos constituyó en buena tierra. Pudimos recibir la palabra del Señor y hoy podemos estar sentados aquí, hermano. Poder tener acceso a la palabra de Dios, hermano. Jesucristo es la palabra hecha carne. Es por eso, hermano, que este libro tiene tanto poder. Porque Jesucristo es su principal personaje. La Biblia es la única, hermano, que nos muestra que Jesucristo es el Dios hecho hombre. Es el único libro, hermano. En un momento el maestro le dijo a los judíos: escudriñad las escrituras. Que ellos debían escudriñar las escrituras porque os parece que a vosotros con ellas tenéis vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. El maestro está mandando a los judíos que escudriñen la palabra del Señor. Pero no porque ellos no tuvieran conocimiento de la palabra. Porque déjeme decirle, hermano, que esto no se trata de saberse la Biblia de memoria, no. Ellos sabían el contenido que tenía la Biblia. Lo que no sabían, hermano, sus ojos no eran apercibidos, no tenían la claridad, hermano, de ver a Cristo reflejado en la palabra del Señor. Sus ojos estaban velados, hermano. No podían discernir que el maestro estaba a su lado. Que la Biblia completa, hermano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestran a Cristo. La Biblia completa, hermano, habla de la redención del hombre. Podemos saber a Cristo, hermano, involucrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero a veces no la entendemos, hermano, a nuestros ojos. Porque sabes que solamente la podemos entender por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano, que nos ayuda a poder entender las palabras del Maestro. En 2 de Corintios, hermano, en el capítulo 3, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Algunos saben de Él, pero no están dispuestos a venir a Jesús. No están dispuestos a sacrificar todo lo que se opone a Cristo. No están dispuestos, hermano, a pagar un precio por venir a los pies de Jesús. Porque venir a los pies del Maestro, hermano, esto demanda, hermano, una negación completa a nosotros mismos. A tomar nuestra cruz, hermano, y seguirle. Poner nuestra mirada al Maestro y tenerlo como prioridad. Jesús es la palabra hecha carne. Es importante entender, hermano, la importancia que ha tenido la palabra del Señor en la sociedad. Así como debemos tener esa convicción, hermano, en nuestro fundamento que es la Biblia. Porque en estos tiempos, hermano, el diablo se está disfrazando como ángel de luz, tratando de engañar a las personas, aún tratando de engañar a los mismos hermanos. Nosotros debemos estar apercibidos, hermano, en nuestras convicciones. Debemos estar bien fundamentados en la roca que es Cristo. Debemos estudiar la palabra del Señor con diligencia, con conocimiento en su palabra, hermano. Porque si el enemigo se presentara, hermano, delante de la gente como una persona de oscuridad, como endiablado, con cuernos, hermano, no sería muy atractivo para las personas. Es por eso que él se disfraza como ángel de luz, para atraer la atención de las personas y así engañarlas. Pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos estar apercibidos. La única forma, hermano, que nosotros podamos estar alerta es hojeando esta Biblia, es leyendo su palabra. Estas son las que nos dan testimonio de Él. Estas son las que nos hablan del Maestro. Estas son, hermanos, las que nos enseñan a cómo nosotros debemos guiarnos. A cómo nosotros, hermanos, debemos influenciarnos de su palabra, de su escritura. Porque no solo de pan vivirá el hombre, hermano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento para nuestro espíritu. Es un refrigerio para nuestras almas. Hemos podido ver, hermanos, la influencia que ha tenido la palabra de Dios en la sociedad. ¿Cómo ha influenciado la palabra de Dios, hermano, en algunos hombres importantes en el mundo? ¿Cómo ha influenciado en algunos países? Pero quiero que se haga esa pregunta. ¿Cómo ha influenciado la palabra de Dios en su vida? ¿Qué influencia ha tenido este libro en su hogar? ¿Qué influencia tiene la palabra de Dios en su matrimonio? Este libro, hermano, que hombres pagaron un gran precio para que nosotros este día lo tuviéramos al alcance de nuestra mano. Hombres fueron perseguidos, torturados, muertos, hermano, burlados, para que hoy, hermano, podamos tener esta palabra a nuestro alcance. Tenemos la dicha, hermano, de poder hojear esta palabra, de poder leerla, hermano. Pero así como muchos fueron muertos a causa de esta palabra, muchos más vivieron, hermano, para que esta palabra llegue hasta nuestras manos. Hoy podamos declarar, hermano, que nuestro Cristo vive. Y aún, hermano, esta Biblia sigue dando vida al hombre. Dele palmas de alabanza a nuestro Dios, hermano. En el libro de los Hechos, hermano, aparece el ejemplo de los judíos de Berea, que se dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra, hermano, con mucha solicitud. Pero ellos, al también recibirla, hermano, dice que ellos escudriñaban las escrituras en todo lo que les decían acerca de Dios. Y eso nos deja una gran enseñanza a nosotros, que así deberíamos ser nosotros como cristianos. Nosotros no podemos tragarnos todo lo que nos dicen, todo lo que nos hablan de Dios, no. Nosotros debemos escudriñar la escritura para que nosotros tengamos claridad, para que nadie venga, hermano, y nos meta el dedo en la boca, no. Nosotros debemos saber a qué Dios servimos. Nosotros debemos saber a qué Dios predicamos, a qué Dios le cantamos, hermano. No puede venir una persona de afuera a distorsionar el evangelio de Cristo.
Nosotros debemos estar apercibidos como los de Berea. Mientras preparaba este mensaje, hermano, me apareció una frase en internet que captó mi atención. Decía, para ser sabios debemos leer la Biblia. Que para ser salvos, hermano, nosotros debemos creer en la Biblia. Y para ser santos, nosotros debemos ejercer la palabra de Dios. Nosotros debemos ejercer, esa es nuestra responsabilidad, hermano. Nosotros hemos creído en la palabra. Nosotros hemos confiado en el Señor, pero debemos alcanzar esa sabiduría que es permitida por Dios para nosotros por medio de su palabra. Nosotros nunca nos podemos aburrir de leerla. No, hermano. Si nosotros leemos la Biblia, hermano, leemos, por ejemplo, el libro de Mateo una vez, nos deja una enseñanza. Lo volvemos a leer, hermano, y el mismo versículo nos deja otra enseñanza. Esto nos da ejemplo, hermano, que la Biblia nunca nos va a saciar por completo. Siempre vamos a tener hambre, hermano, por comer más de esta palabra de Dios. Siempre vamos a querer comer más de su palabra. Esto sacia nuestras vidas, pero nosotros, hermano, cada día tenemos más hambre de su palabra. Debemos llenarnos de su escritura. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esta palabra en alto, hermano, en el lugar que le corresponde. No solamente, hermano, tenerla guardada en nuestra casa, no. Nosotros debemos sacarla, debemos leerla, hermano. Que si tenemos problemas en nuestro hogar, estas nos enseñan a cómo corregir nuestro hogar, a cómo ser buenos padres, a cómo ser buenos hijos, a cómo comportarnos en nuestro trabajo. Esta nos enseña, hermano, hasta limpiarnos las narices, hermano, en el libro de Proverbios. Esta escritura, hermano, tiene tanta dicha para nosotros, hermano, que no podemos dejarla pasar. Debemos darle la importancia que se merece. Para terminar, hermano, quiero contarle un testimonio de un misionero que estaba cumpliendo sus misiones en China. Recordemos que en China, hermanos, la religión que se adora es el budismo. La palabra de Dios es prohibida en esa nación asiática. Se dice que cuando este misionero estuvo en China, estuvo con 22 personas, 22 líderes de ese país asiático. El misionero les pregunta a las personas que qué les pasaría a todos si en ese momento los descubrieran hablando de la palabra. Ellos le respondieron y le dijeron, probablemente tú serías deportado y nosotros estaríamos 3 años en la cárcel. Y el misionero encontró como exagerado lo que les había dicho estas personas. Y les dijo, ¿cuántos de ustedes han estado en la cárcel a causa de su fe? De los 22 hermanos que estaban ahí, 18 levantaron la mano. El misionero, hermano, quedó sorprendido. Comenzó a predicar la palabra. Cuando abrió el texto para compartir el sermón, dice que tenía 15 Biblias y las compartió con los demás porque nadie tenía Biblia. La compartió, hermano, y se dio cuenta que una mujer se había recitado el versículo completo, se había aprendido el capítulo completo y le había pasado la Biblia a otra persona. Al terminar el sermón, hermano, el misionero quedó con esto en su mente. Y fue donde esta mujer y le dijo, ¿cómo te aprendiste un capítulo completo en tan poco tiempo? Ella le dijo, así he aprendido muchos capítulos cuando he estado en la cárcel. Él le dijo, y el misionero le pregunta, ¿pero no te fiscalizaron la Biblia y te la quitaron? Ella le decía que sí. Pero la gente traía la palabra del Señor escrita en papeles. Pero él le dice, cuando te revisan, ¿no te quitan esos papeles? Ella le dijo que sí. Es por eso que era necesario que se la aprendieran rápidamente de memoria, porque sí podían quitar un papel, hermano, pero no podían quitar lo que estaba en su corazón. Este misionero, hermano, al cabo de 3 días se había enamorado de estas personas.
Se había enamorado de su fe. Se había enamorado, hermano, de cómo amaban la palabra del Señor. Y Él les pregunta que cómo quieren que ore por ellos, porque era hora de que Él volviera a América. Ellos le dicen al misionero que ustedes en América tienen la libertad de congregarse cuando quieran. Dice, ora por nosotros para que nosotros seamos como ustedes. El misionero les dijo, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a orar en esa dirección. Ellos quedaron perplejos y le dijeron, ¿por qué no? El misionero les dijo, ustedes viajaron por 13 horas en tren para estar en este lugar. En nuestra nación, generalmente cuando la gente está 1 hora manejando en su vehículo, la gente no va a la iglesia. Él le dijo, ustedes han estado sentados en este piso de madera por 3 días. Allá en nuestras naciones, en nuestra iglesia, hermanos, si no hay un lugar cómodo, una silla cómoda, si no hay aire acondicionado, realmente la gente no regresa. En nuestra nación, les dijo el misionero, hay 2 Biblias por familia y no las leemos. Ustedes acá difícilmente tienen la palabra del Señor y la leen y se la aprenden en una hoja de papel. El misionero les dijo, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, no. Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Para que nosotros seamos como ustedes. Para que le demos el valor, hermano, a esta palabra. Hay lugares, hermano, que les cuesta llegar la palabra del Señor. Y nosotros la tenemos a nuestro alcance y muchas veces no le damos la importancia que se merece. Es por eso, hermano, que nosotros debemos estar alerta. Y la única forma, hermano, es con la palabra del Señor. Él nos dio las herramientas por medio de su palabra. Y nosotros debemos ponerla por obra. Póngase de pie, mi hermano. Dele un aplauso fuerte al Señor, que es para Él, hermano. Gloria a Dios. Oremos al Señor, hermano. Amado Dios, Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido demasiado bueno con nosotros, Señor. No somos merecedores, Dios mío, de estar en este lugar, Dios Señor amado. Pero tú te placiste a misericordia, Señor Jesús. Y hoy podemos estar en este lugar, poder abrir tu escritura, Señor. Y nos das el privilegio de poder hablar de ellas, de hablar de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu está en medio nuestro, Señor amado. Y eres tú el que da vida. Eres tú el que da vida al hombre, Dios mío. Eres tú el que restaura el altar caído. Eres tú el que fortalece al débil. Eres tú por medio de tu palabra que das sanidad al enfermo. Que haces milagros en medio, Dios mío, de las malas noticias. Que para ti, por medio de tu palabra, tú nos dijiste que no había imposibles para ti, Señor. Nos hemos encomendado en tu palabra.